Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo seminario online de la Ferrer. El webinar de hoy, Virtual Soil, cómo utilizar escenarios virtuales para tomar decisiones, lo presenta nuestra compañera Mireia Fontanet y en él durante los próximos 30 minutos nos explicará cómo utilizar y mejorar las medidas de capacidad de campo y punto de marchitet o punto de recarga para decidir, entre otras cosas, cuánto y cómo regar. Os dejo con Mireia. Buenos días y hasta pronto. Hola, buenos días. Como ha dicho Gema, yo soy Mireia, que soy hidrogeóloga, y aquí tenéis mi mail de contacto por si tenéis dudas o alguna sugerencia. Antes de empezar, vamos a ver un poco el resumen de este webinar, las partes que vamos a tratar. Y es que primeramente vamos a hacer un poco de introducción, los objetivos que se querían cumplir con este proyecto que hicimos en la Ferrer. Nos vamos a poner un poco en antecedentes. Después pasaremos a la parte de materiales y métodos, donde veremos que se hicieron dos simulaciones con finalidades distintas. Vamos a discutir un poco los resultados y finalmente las conclusiones. Para empezar, comentar que en agricultura se tiene que poder garantizar pues, varios factores, pero entre muchos de ellos lo que se tiene que garantizar es que hay que haber una buena productividad del cultivo y al mismo tiempo pues se tiene que garantizar que el agua de río que se está usando pues su uso pues sea eficiente. Para conocer esto pues hay que conocer cómo se mueve el agua dentro de la zona no saturada del suelo. Y esto se puede hacer monitorizando el agua en el suelo o caracterizando hidráulicamente el suelo. Para caracterizarlo, pues se puede realizar con distintos métodos, que yo los he separado por métodos directos y experimentales y métodos indirectos y estimativos. ¿Qué pasa? Que si se caracteriza hidráulicamente un mismo suelo con distintos métodos, seguramente los parámetros hidráulicos resultantes van a ser distintos. Si estos parámetros hidráulicos se introducen como input en un modelo de simulación, el output resultante pues, va a ser distinto. Entonces la pregunta es cómo se tiene que caracterizar hidráulicamente un suelo para que el output de las simulaciones sean lo más representativos de lo que está pasando en el suelo real. En este estudio que hemos realizado aquí en la Ferrer, pues se ha caracterizado un mismo suelo con dos distintos métodos, que es un método directo y experimental y otro que es un método indirecto y estimativo. Se han generado los parámetros hidráulicos que han sido el input del modelo de simulación y como que se tenían medidas de campo realizadas directamente en la parcela de cultivo, se ha podido validar cuál de los dos métodos nos genera un output lo más semejante de los datos de campo. Y finalmente, pues se ha... Uy, perdón. Cuando se ha podido validar cuál es el método de caracterización que genera un output más real del suelo, se ha evaluado cómo podría ser una hipotética realidad virtual concreta, aunque lo que decimos nosotros un virtual soil. Como objetivos eran principalmente dos. Uno era demostrar que la caracterización experimental, que está compuesta por los sistemas HYPROP, WP4 y CASAT, proporciona unos parámetros hidráulicos mucho más representativos del suelo real que si se utiliza una caracterización estimativa, que se ha usado el modelo Rosetta, que son funciones de dafotransferencia. Y el segundo objetivo era utilizar la caracterización más representativa del suelo real para generar una realidad virtual, que en este caso ha sido una red de río por gotero enterrado. Si pasamos a la parte de antecedentes, como que vamos a repetir el concepto de virtual sol o realidad virtual, comentarla un poco, está explicada un poco en este artículo, que a grandes rasgos te viene a decir que si puedes generar una caracterización hidráulica lo más representativa posible de tu suelo y la utilizas como input en tu modelo de simulación y
obviamente las condiciones de contorno que le introduces son las adecuadas, puedes generar cualquier situación concreta que se puede generar en tu suelo y el output pues realmente va a ser lo más real posible. Nuestra realidad virtual pues ha consistido en una red de riego por gotero enterrado. Explicar un poco en qué consiste, es la evolución del riego por gotero superficial. Lo único que está enterrada y ya está. Con ello, bueno, se minimiza la evaporación y por lo tanto se aumenta la eficiencia en el riego. El problema es que como que las cintas de goteros están enterradas, no se puede ver cómo funciona el bulbo de humectación que crea cada emisor de agua. Entonces, la morfología de cada bulbo de humectación pues depende de la textura y estructura del suelo, de las horas e intensidad del riego y evidentemente pues si el cultivo pues absorbe más o menos agua. Entonces, cuando se instala una red de riego por gotero enterrado, se tienen que pensar qué condiciones ideales tiene que cumplir. Y normalmente tiene que pasar que cada bulbo de humectación tiene que cubrir la máxima extensión lateral, de forma que se van solapando los bulbos de humectación vecinos de una misma hilera y con las hileras de delante y de detrás. Tienen que cubrir aproximadamente la zona radicular, ni más ni menos, y con ello lo que se queda es como una superficie de humectación que tendría que estar en condiciones de agua disponible para las plantas para que el cultivo pues esté en su zona de confort y se pueda desarrollar correctamente. Explicamos un poco lo que es la caracterización hidráulica del suelo y está compuesta por la curva de retención de humedad, la curva de conductividad hidráulica no saturada, el valor de la conductividad hidráulica saturada, densidad aparente, porosidad y textura. Esto sería una caracterización completa. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar hidráulicamente nuestro suelo? Pues nosotros lo hemos separado como funciones de afotransferencia, que serían métodos indirectos, y métodos directos, que serían los métodos experimentales. Las funciones de afotransferencia normalmente se usan en los modelos de Rosetta y Saxton, que son a lo mejor los más conocidos, y solamente consisten en grandes bases de datos que requieren de la textura de tu suelo y si a poder ser de la densidad. Y lo que hacen estas bases de datos es proporcionarte los parámetros hidráulicos que más se parecen a la textura que tú le has introducido. Entonces haces la consulta en esta base de datos y ya está. Son muy fáciles de utilizar y son económicos o bueno, gratuitos y son muy rápidos. Estos son los puntos fuertes de esta técnica. Pero los puntos negativos es que generan unos parámetros hidráulicos que no son los parámetros hidráulicos reales del suelo que tú estás caracterizando. Son unos parámetros indirectos. Y como que solamente se requiere de la textura del suelo, no tiene en cuenta la estructura de tu suelo. Entonces estás perdiendo parte de la información que podrías tener. Por lo que hacen los métodos experimentales, normalmente se utilizan las placas de presión y mesas de tensión, que son muy sencillos experimentales, pero son muy lentos y también la muestra es alterada. Por lo tanto, también estás perdiendo información de tu suelo. Desde hace relativamente poco existen en el mercado 3 sistemas que pueden generarte una caracterización hidráulica completa de tu suelo. Estos son el sistema HyProp, WP4C y CASAT. El HyProp te genera la curva de retención, la curva de conductividad, densidad aparente y porosidad. El WP4 pues te mide puntos puntuales de la curva de retención en la parte más seca, por lo tal te complementa los datos que te proporciona el HyProp. Y el CASAT te proporciona el valor de conductividad hidráulica saturada. Por lo tanto, también complementa los datos del HyProp. La clave de estos sistemas es que utilizan muestra inalterada. Por lo tanto, le estás dando un plus de información a tu caracterización hidráulica.
el estudio que hicimos pues se hizo en el municipio de La Tallada d'Empordà, que está entre Verges y Torroella de Montgrí, en una parcela de cultivo de la finca de Masbadía, y entonces el cultivo era de maíz y la técnica de riego era por gotero superficial. Los datos existentes que habían eran los datos de pluviometría y evapotranspiración potencial de mayo a septiembre, y también se tenían los datos de la evolución del contenido volumétrico en agua a 3 profundidades distintas. Esto se registró con sondas de humedad de 10 HS de Cagón. Gracias a estos datos de humedad se pudo determinar 2 puntos importantes de la curva de retención, que eso es el punto de capacidad de campo y de punto de marchitez. El punto de marchitez se determinó con los puntos más bajos de las lecturas de las sondas de humedad, y el punto de capacidad de campo se determinó con los ciclos de humectación y secado que registraban las ondas de humedad. Entonces, esto se hizo cuando, por ejemplo, se tiene un suelo seco y hay un evento de lluvia, por ejemplo, y el suelo queda saturado por completo, y por lo tanto todos los poros del suelo están llenos de agua y nos encontramos en el valor de conductividad hidráulica saturada. Cuando este suelo empieza a drenar, el valor de conductividad va bajando hasta un punto de inflexión en que el valor de la conductividad baja en picado y es muy, muy bajo. Esto hace que los valores de contenido en agua se estabilicen durante un cierto tiempo, que es donde se ha determinado capacidad de campo. Se harían en estos pequeños puntos que hemos indicado aquí. Por lo tanto, estos valores de contenido en agua, en capacidad de campo y punto de marchitez, pues los tendremos que tener en cuenta cuando generamos nuestra realidad virtual para manejar el riego correctamente. Se muestreó la zona a distintos puntos y a distintas profundidades, y se tomó muestra alterada para utilizar el método Rosetta, que son funciones de la fototransferencia, y muestra inalterada para utilizar el sistema Hyprop, WP4 y CASAT, que era el método experimental. Con la muestra alterada, pues se generó la textura, solamente la textura, y con la muestra inalterada pues se tomaron los anillos de muestra y se saturaron por capilaridad. Primeramente se utilizó el CASAT para determinar la conductividad hidráulica. Seguidamente se utilizó el sistema Hyprop, que está compuesto de 2 mini tensiómetros con 2 transductores de presión y una balanza. Y a medida que la muestra se va secando en el laboratorio, pues va registrando la variación de la succión y la variación del peso. Como que hay 2 mini tensiómetros, se puede calcular la curva de conductividad. Y finalmente se midió distintos puntos de la curva de retención con el WP4C. Y esto sería el resultado del método experimental. Los puntos azules que están vacíos son medidos con el sistema Hyprop. Aquí tendríamos la curva de retención y las curvas de conductividad con la succión y el contenido volumétrico en agua. Aquí tendríamos un punto puntual medido con el WP4C, de forma que terminamos de completar toda la curva de retención. Y aquí, que no se ve mucho, es el punto de conductividad hidráulica saturada. Por lo tanto, ya tenemos una caracterización hidráulica completa. El siguiente paso era generar los parámetros hidráulicos. Muy fácil, con el sistema método Rosetta. Solamente se tiene que tener la base de datos, que es gratuita. Se introduce la textura que has obtenido y la base de datos te propone los parámetros hidráulicos de Van Genuten, los que más se adecuan o son más semejantes en función de la textura que tú has introducido. Y por lo que hace los datos experimentales, pues se utilizó el programa HyPropFit, que te propone distintos modelos de ajuste
por la curva de retención y por la curva de conductividad, se escoge el que es más adecuado por tu suelo y pues te genera los parámetros hidráulicos de ajuste de tus curvas. Una vez se obtuvieron los parámetros hidráulicos con el modelo Rosetta y el método experimental, el siguiente paso era validar cuál de los dos métodos me genera un output en un modelo de simulación lo más semejante a lo que las ondas de humedad habían registrado. Entonces se hicieron dos simulaciones, una que era la de validación y después la de aplicación de la caracterización hidráulica, que pues cuál de las dos es más representativo se utilizó en esta parte de aplicación. Para ello se utilizó el programa Hydrus 2D, que resuelve la ecuación de Richards. Si presentamos la primera simulación, que es la de validación del método de caracterización, pues se tuvieron en cuenta la pluviometría que se tenía y la evapotranspiración potencial. Las condiciones de contorno pues eran arriba del todo del perfil condiciones atmosféricas, al final del perfil, al fondo del perfil drenaje libre y en los laterales pues sin flujo. Se introducieron 3 puntos de observación a 15, 30 y 45 centímetros que corresponden a las profundidades donde habían sondas de humedad instaladas. Y por lo que hace la zonificación de parámetros, pues bueno, se zonificó en función de la caracterización hidráulica pues generada en el paso interior con Rosetta y experimental. Y después, si planteamos la otra simulación, que es la de aplicación de la caracterización hidráulica, ya veremos cuál de las dos caracterizaciones se utilizó. Se hizo como una reingeniería de lo que había, ya que había el sistema de riego era por gotero superficial y se quería realizar la realidad virtual de una red por gotero enterrado. Entonces, lo que se tenía era que el caudal de los emisores eran de 2,1 litros hora, la distancia entre emisores era de 50 centímetros y la distancia entre hileras de emisores también de 50 centímetros. Entonces, se tenían que determinar dos cosas. A qué profundidad hay que enterrar la red de riego y cuánto hay que regar, cuántas horas durante el día, teniendo en cuenta el caudal que hay, pues hay que regar para que el cultivo se pueda desarrollar correctamente. Por lo tanto, cuando hagamos nuestra simulación, para determinar la profundidad de instalación, tendremos que ver a qué profundidad se minimiza más la evaporación y el drenaje también, y regando 1, 2 o 3 horas, por ejemplo, si hay solapamiento entre bulbos de humectación y si estamos en condiciones de agua disponible por las plantas. Este es el modelo de aplicación. Se instalaron 5 emisores a distintas profundidades, separados entre ellos 50 centímetros, y se hicieron varias simulaciones, regando 1, 2 o 3 horas al día y, bueno, variando la profundidad de la red. Si pasamos a la parte de resultados, pues aquí tenemos lo que es los parámetros hidráulicos generados por el método Rosetta y con el método experimental. Y a simple vista se puede ver que el contenido en agua saturado, alfa, N y KS, con Rosetta es mucho más bajo que con el método experimental. Por lo tanto, con nuestro modelo de simulación, pues esto nos va a influir en alguna cosa. Si pasamos a los resultados de la primera simulación, que es la de validación, tenemos la evolución del contenido en humedad a 15, 30 y 45 centímetros. En verde, las lecturas de las ondas de humedad. En azul, la simulación con datos de Rosetta. Y en rojo, la simulación con datos del HYPROB.
A simple vista ya se puede ver que a 15-30 centímetros con roseta sí que sigue la dinámica de flujo que habían registrado las sondas de humedad, pero siempre el suelo de roseta, para decirlo de una forma, retiene mucha menos agua que si se utiliza una simulación con datos del Hyprop. Con los datos del Hyprop la simulación pues sigue casi igual la dinámica de flujo y los valores de contenido en agua pues son muy parecidos. A 45 centímetros pues las dos simulaciones pues van un poco a la par y comentar que las ondas de humedad registraron 3 picos que se puede atribuir a un canal preferencial o a una grieta. Ya, esto el modelo no lo considera, por lo tanto no está reflejado en ninguna de las dos simulaciones. Si pasamos a la parte de estadística, pues se calculan los errores cuadráticos medios y en la caracterización experimental los errores son muy bajos. Hay que tener en cuenta que la precisión de los sensores, de las sondas 10HS, son de 0,03 centímetros cúbicos de agua por centímetro cúbico de suelo. Por lo tanto, estaríamos dentro del error de la sonda. Con la caracterización de roseta, pues los errores son bastante más altos, excepto a 45 centímetros. También se calculan los índices de Wilmot y nos dicen que la calidad de las simulaciones son mucho más altas si se utilizan los datos del Hyprop, por lo tanto datos experimentales, que si se utilizan los datos de Rosetta. Por lo tanto, para validar el método de caracterización se decidió que es mucho mejor utilizar datos experimentales que nos ha generado el sistema Hyprop y otros, que utilizar el método Rosetta. Si pasamos a los resultados de la segunda simulación, vamos a ver para determinar cuáles eran los resultados de evaporación enterrando la red a distintas profundidades y manejando el riego de distintas formas. Se enterró a 20, 25 y 30 centímetros y donde cuando la evaporación era más baja, era enterrando la red a 30 centímetros. Porque si no, la evaporación era a 20 centímetros, por ejemplo, la evaporación real representaba el 16% de la ETP. Por lo tanto, no nos conviene. Por lo tanto, se determinó que la red tenía que estar enterrada a 30 centímetros. Si pasamos a lo que es el manejo del riego, tenemos que ver si hay solapamiento entre bulbos de humectación y se cumplen las condiciones de agua disponible por las plantas. Enterrando la red a 30 centímetros y regando 1 hora al día, vemos, aquí estaría el valor de capacidad de campo de este suelo y aquí el valor de punto de marchitez. Podemos observar que el suelo está más seco que el punto de marchitez, sobre todo a 15 centímetros. En los otros más o menos estamos dentro de agua disponible por las plantas, pero a 55 centímetros también los valores son bajitos. Por lo tanto, se decidió regar 2 horas al día a ver qué pasaba. Lo que pasó es que en lo general los valores de contenido en aguas siempre están dentro del intervalo de agua disponible, excepto a 35 centímetros, que es superior. Como que más o menos está en la línea de los goteros, ya nos conviene estar un poco más, que haya más humedad en esta profundidad para que así de esta forma pues hay como redistribución del agua de riego. Y finalmente se intentó regar 3 horas a ver qué pasaba y siempre normalmente pues estamos en valores de contenido de humedad superiores a capacidad de campo, que tampoco es necesario. Por lo tanto, lo ideal sería regar 2 horas al día y enterrar la red de riego a 30 centímetros. Como conclusiones finales, se ha demostrado que caracterizando el suelo con métodos experimentales se generan unos parámetros hidráulicos mucho más representativos
que si se caracteriza el suelo con el método Rosetta, que son métodos estimativos. Gracias a estos parámetros hidráulicos se ha podido simular una realidad virtual de una red de goteo enterrado y se ha evaluado cómo tendría que manejarse el riego y a qué profundidad se tendría que enterrar esta red de riego para minimizar la evaporación. Finalmente, comentar que en el caso hipotético que se instalara esta red de riego, se tendrían que instalar igualmente sondas de humedad para verificar que el modelo no está diciendo ninguna tontería. Y ya está, muchas gracias. Y aquí tenéis la dirección del blog de hidrología de suelos de la Ferrer, donde colgamos las novedades y webinars y cursos. Muchas gracias.